Quiero que imagines algo. Estás de vacaciones. Has ahorrado meses para ese viaje. Llevas a tus hijos, los acuestas, te aseguras de que estén bien y te sientas a cenar a 50 metros de distancia, porque eso es lo que se hace cuando estás de vacaciones. Se baja la guardia, porque asumes que en un resort de lujo frente al mar, nada malo puede pasar. 50 metros. Eso es lo que había entre Kate McCann y su hija Madeleine la noche del 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, Portugal, menos que la mitad de una cancha de fútbol, y no fue suficiente. Bienvenidos a Viajeros del Terror, el lugar donde el miedo no es de ficción, no es de película, no es de cuento. En algún momento, entre las 9:15 y las 10 de la noche de ese jueves, alguien entró al apartamento 5A del complejo Ocean Club. Se metió al cuarto donde dormían 3 niños menores de 3 años y se llevó a una de ellas. Madeleine Beth McCann tenía 3 años y 11 meses. Faltaban 6 días para su cuarto cumpleaños. 16 años después, nadie sabe dónde está. Para entender lo que pasó esa noche hay que entender el lugar, porque el lugar no fue elegido por accidente. Praia da Luz es un pueblo costero en el Algarve portugués, una de las zonas turísticas más visitadas de Europa. Aguas azules, playas doradas, complejos de apartamentos blancos y bien mantenidos. El tipo de lugar donde las familias van a desconectarse del mundo y donde el mundo, inevitablemente, baja la guardia. El Ocean Club era uno de esos complejos, bonito, bien ubicado, con piscina y restaurante propio. El apartamento 5A estaba en la planta baja, en la esquina del bloque, con 2 entradas posibles, la puerta principal que daba al pasillo interior del complejo y una puerta corrediza de patio que daba directamente a la calle exterior, sin valla alta, sin seguridad armada, sin cámara apuntando a esa esquina específica. La familia McCann llevaba una semana ahí. Jerry y Kate, ambos médicos británicos, habían viajado con un grupo de amigos, 7 adultos en total, que después los medios llamarían los Tapas 7 por el restaurante donde cenaban todas las noches. Esa semana había sido perfecta. Esa semana había sido exactamente lo que uno busca cuando viaja con hijos pequeños. El jueves 3 de mayo iba a ser la última noche. Al día siguiente empacaban y volvían a casa. La rutina de esa semana era siempre la misma. Acostaban a los niños alrededor de las 8:30 de la noche y bajaban al restaurante Tapas, que quedaba a 55 metros del apartamento en línea recta. Cada 20 o 30 minutos alguno del grupo se levantaba, caminaba hasta el apartamento, escuchaba si todo estaba en silencio y volvía. Para hacer ese chequeo más fácil, la puerta corrediza del patio trasero se quedaba sin llave. Esa decisión, tomada para no cargar llaves de noche, es la que los McCann van a cargar el resto de sus vidas. A las 9:05 de la noche, Jerry McCann hace el primer chequeo. Entra al apartamento. Silencio. Madeleine y los gemelos duermen. La puerta del cuarto está entreabierta a unos 45 grados. Todo normal. Jerry vuelve al restaurante. A las 9:30, Matt Oldfield, uno de los amigos del grupo, se ofrece a hacer el siguiente chequeo para que los padres no tengan que levantarse. Matt entra. Escucha silencio. Ve las cunas de los gemelos desde la puerta. No entra del todo al cuarto. No mira directamente la cama de Madeleine. Asume que está ahí y se va, pero nota algo antes de salir. La puerta del cuarto está más abierta que cuando entró Jerry. No 45 grados, mucho más. Matt no le da importancia. Piensa que la niña se levantó al baño y volvió a dormirse. Y se va. Hay investigadores que creen que en ese momento, mientras Matt Oldfield estaba parado en el pasillo del apartamento mirando las cunas de los gemelos, el secuestrador estaba en ese mismo cuarto, quieto, en las sombras, aguantando la respiración. A las 10 de la noche le toca el turno a Kate McCann.
Kate entra por la puerta del patio. Nota algo diferente en el aire, una corriente fría que no debería estar ahí. Camina hacia el cuarto. La puerta se cierra de golpe por el viento. Kate la abre despacio. La ventana está abierta de par en par. La persiana, subida, y la cama de Madeleine está vacía. Solo su peluche, un gato de tela al que la niña llamaba Cuddle Cat, está sobre la almohada. Kate sale corriendo hacia el restaurante. Y lo que grita cuando llega es lo que los otros 6 adultos van a escuchar en sueños el resto de sus vidas. Se la han llevado. Se la han llevado. Lo que siguió fue, desde el punto de vista forense, un desastre. La escena del crimen fue contaminada en minutos. Amigos, personal del hotel, vecinos y eventualmente policías entraron y salieron del apartamento sin protocolo, borrando huellas y evidencia que nunca se pudo recuperar. Para cuando la policía judiciaria portuguesa estableció un perímetro real, ya era demasiado tarde. Las primeras semanas de búsqueda no produjeron nada, ninguna pista sólida, ningún testigo definitivo. La investigación empezó a enfriarse antes de calentarse. 4 meses después de la desaparición, desesperada y sin resultados, la policía portuguesa tomó una decisión inusual. Trajeron desde Scotland Yard a 2 perros especializados, Eddie y Kila. Eddie, entrenado para detectar restos humanos en descomposición. Kila, entrenada para detectar sangre humana. Lo que esos perros encontraron dividió al caso en 2 mitades. Eddie marcó 2 puntos específicos dentro del apartamento 5A, uno detrás del sofá de la sala y otro dentro del armario del cuarto principal. Kila marcó puntos coincidentes. 25 días después de la desaparición, los McCann habían alquilado un Renault Scenic. Eddie marcó olor a restos humanos en el maletero de ese carro. Esto abrió la teoría más oscura del caso, que no hubo secuestro, que Madeleine murió en ese apartamento, posiblemente en un accidente, y que alguien ocultó el cuerpo. En septiembre de 2007, los McCann fueron declarados arguidos, que en el sistema legal portugués significa sospechosos formales. Regresaron a Reino Unido. Las cámaras del mundo entero los seguían a todas partes. Pero había un problema. El ADN recuperado de esas marcas era inconcluso, demasiado degradado, demasiado mezclado con otros perfiles para probar con certeza que fuera de Madeleine. Y sin ADN definitivo, sin cuerpo y con una cadena de custodia de la escena ya comprometida, los cargos no se pudieron sostener. En julio de 2008, la investigación portuguesa fue archivada. Los McCann nunca fueron formalmente acusados de nada, y Madeleine seguía sin aparecer. Durante 13 años el caso vivió en ese limbo incómodo donde los medios especulaban, las teorías se multiplicaban, y la familia McCann mantenía viva la búsqueda con su propia fundación, hasta que en junio de 2020, la Fiscalía alemana hizo un anuncio que cambió todo. No estaban investigando una desaparición, estaban investigando un homicidio, y tenían un nombre: Christian Bruckner. Bruckner tiene hoy 47 años. Es alemán. Tiene una historia criminal que incluye robo, tráfico de drogas y agresión sexual, incluyendo la violación de una turista norteamericana de 72 años en el Algarve en el año 2005. 2 años antes de que Madeleine desapareciera, Bruckner ya era un depredador activo en esa misma zona. En 2007, vivía de manera intermitente en Portugal, a veces en una furgoneta, a veces en una casa cerca de Praia da Luz. Conocía el área, conocía los complejos turísticos, conocía los horarios de los turistas. La evidencia que la Fiscalía alemana construyó contra él es circunstancial, pero hay piezas que no son fáciles de ignorar. Su teléfono celular fue registrado en una antena ubicada en la zona del Ocean Club entre las 7:30 y las 8 de la noche del 3 de mayo de 2007. Durante ese tiempo, recibió una llamada de 30 minutos. Bruckner estaba ahí, esa noche, en ese lugar. Al día siguiente de la desaparición,
Bruckner transfirió el registro de su Jaguar XJR a nombre de otra persona en Alemania. Es un movimiento que los investigadores conocen bien: deshacerse del registro de un vehículo que pudo ser visto en un lugar comprometedor. Pero lo que más pesa, lo que los investigadores alemanes no han podido sacarse de la cabeza, es lo que Bruckner dijo una noche en un bar, años después de la desaparición, cuando alguien mencionó el caso McCann en su presencia. Bruckner, con frialdad, sin que nadie le preguntara nada, soltó una frase: ella no gritó. La teoría de la fiscalía alemana es concreta. Bruckner entró al apartamento a robar, algo que hacía con frecuencia en complejos turísticos de la zona. Se encontró con la niña, y lo que empezó como un robo terminó de otra manera. En mayo de 2023, las autoridades portuguesas y alemanas buscaron durante días un embalse en el Algarve que Bruckner mencionó en comunicaciones privadas como su lugar favorito de la zona. Encontraron telas, plásticos, objetos varios. Hasta la fecha no ha habido una confirmación forense pública de que alguno de esos hallazgos esté relacionado con el caso. Bruckner está actualmente cumpliendo condena en Alemania por la violación de 2005. La fiscalía alemana no ha podido formalizarle cargos por el caso McCann. Todavía no. Hay algo en este caso que me quita el sueño más que cualquier otro detalle. A las 10 de la noche del 3 de mayo, mientras Kate McCann descubría que la cama estaba vacía, una familia irlandesa llamada Smith caminaba por una calle de Praia da Luz de regreso a su alojamiento. Eran 9 personas, entre ellos varios adultos y menores. Varios de ellos vieron lo mismo: un hombre caminando solo hacia la playa, cargando en brazos a una niña pequeña en pijama. La niña no lloraba, no se movía, parecía dormida. El hombre no miró a la familia Smith cuando se cruzaron. Siguió caminando hacia la playa con la cabeza agachada. El testimonio de los Smith coincide en hora, en dirección y en descripción con todo lo que sabemos de esa noche. Es uno de los testimonios más sólidos del caso. Y sin embargo, durante meses no fue tomado con la seriedad que merecía, porque la familia tardó en reportarlo, sin saber todavía que lo que habían visto podía ser relevante. Cuando finalmente lo reportaron y se construyó el retrato robot del hombre, pasó algo que complicó todo todavía más. El retrato se parecía a 2 personas al mismo tiempo. Se parecía a Gerry McCann y se parecía a Christian Bruckner de joven. Ese retrato robot es la razón por la que las 2 teorías principales del caso han sobrevivido 16 años sin que ninguna haya podido enterrar a la otra. Madeleine McCann habría cumplido 20 años en mayo de 2023. El caso sigue oficialmente abierto. La operación conjunta entre las autoridades portuguesas, británicas y alemanas continúa activa. La Fundación McCann sigue publicando actualizaciones. Gerry y Kate siguen dando entrevistas, siguen pidiendo información, siguen usando el presente cuando hablan de su hija. La fiscalía alemana cree que está muerta. Sus padres dicen que mientras no haya un cuerpo, hay esperanza. Y en algún lugar entre esas 2 frases vive una de las preguntas más dolorosas de este siglo. Lo que me llevo de este caso, y lo que quiero que te lleves tú, no es el morbo ni la teoría que prefieras. Es algo mucho más simple y mucho más incómodo. Esa noche en Praia da Luz había 8 adultos pendientes de esos niños. Eran profesionales, eran responsables, eran el tipo de padres que uno considera buenos padres. Y aún así, en una ventana de 55 minutos, en un resort de lujo con piscina y restaurante propio, algo entró, no porque fueran descuidados, sino porque asumieron que estaban en el lugar equivocado para que algo malo pasara. Los depredadores no viven en los lugares donde uno espera encontrarlos. Viven exactamente donde uno baja la guardia. Y nosotros, los que viajamos, los que llevamos a nuestros hijos a la playa y dejamos las ventanas abiertas porque hace calor y porque ¿qué puede pasar? Somos exactamente el tipo de personas que ese tipo de gente busca.
Si tienes información sobre el paradero de Madeleine McCann, la línea de contacto de la Fundación McCann sigue activa en findmadeleine.com. Esto ha sido Viajeros del Terror. Cuida a los tuyos cuando viajes. Cierra las puertas y buenas noches.